solo por venir. Yo vine a buscar una bendición. Yo no vine aquí solo por venir. Yo vine a buscar una bendición. Yo vine a alabarle. Yo vine a adorarle. Yo vine a buscar una bendición. Yo vine a alabarle. Yo vine a adorarle. Yo vine a buscar una bendición. Gloria al Señor Jesús, amén. Venimos a alabarle, a adorarle. En el libro de Ezequiel, capítulo 47, vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 12. Ezequiel, el profeta de la deportación, capítulo 47, verso 1 hasta el verso 12. Acompáñeme en la lectura, amén. Leemos la palabra en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían desde abajo, hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido, de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, a uno y a otro lado. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente, y descenderán al Arabat, y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos, vivirán. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirán todo lo que entrare en este río. Y junto a él estarán los pescadores, y desde En-Gadi hasta En-Eglaim serán sus tendederos de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río, en la ribera, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Padre celestial, gracias por tu palabra, gracias por permitirnos escucharla. Pedimos que ahora tú nos hables, que la palabra salga de tu boca, que la meditación salga de tu boca, Dios, que la exposición de tu palabra salga de tu boca, en el nombre de Jesucristo, porque si sale de ella, no regresará vacía, y hará para la cual fue mandada, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Gloria al Señor.
Puede sentarse glorificando el nombre de Dios. Las aguas salutíferas, saludables. El profeta tuvo una visión de Dios. El profeta Ezequiel tuvo un encuentro con Dios, en el cual él veía algo hermoso, en el cual estaba un ángel del Señor, en el cual estaba una visión de Dios. Y no solo viene desde el capítulo 47, sino desde el 46, 45, 44. Pero en el capítulo 47, desde el verso 1 al verso 12, le habla sobre unas aguas que son saludables, que son de grande bendición en cuanto a la abundancia de peces, que es salud para los huesos, para el cuerpo. Pero hay algo especial que a mí me llama la atención, y es el varón que mide las aguas. El varón que mide con una, dice la Biblia en el verso 3, un cordel en su mano. Y este hombre, este varón, el primer tramo que mide son 1000 codos. Y los 1000 codos los mide con un solo cordel. Aproximadamente codo está entre los 45 y 50 centímetros. Supongamos que sean 45 centímetros, 1000 codos serían 45.000 centímetros, dividido entre 100, casi 4.500 metros, 4 kilómetros y medio. En esos 4 kilómetros y medio, las aguas solamente llegaban hasta los tobillos. Las aguas no llegaban hasta lo profundo, no. 4.500 centímetros y apenas las aguas, 4.500 metros y apenas las aguas llegaban hasta los tobillos. Y después volvió a medir y midió otros 1000 codos, aproximadamente 4.500 metros. 1000 codos. Y las aguas llegaban hasta la rodilla. Y luego midió otros 1000 codos y las aguas llegaban hasta los lomos. Y después dice que volvió a medir otros 1000, pero ya las aguas no se podían pasar como caminando. Las aguas necesitaban pasarse a nado. Mire lo hermoso que dice la palabra de Dios. Dice, en cuanto a las medidas, la medida, un codo son 45 centímetros. 1000 codos serían 1000 por 45, ¿verdad? Serían 45.000 centímetros. Dividido entre 100, que son los metros, va a dar 4.500 metros. A mí me llama la atención que cada vez que el varón mide hasta una parte determinada del cuerpo. Primero mide hasta los tobillos. Yo me imagino que si primero era hasta los tobillos, cuando midió otros 1000, iba a dar hasta la mitad de la pierna, de la canilla, como uno le llama. De la pierna, de la canilla, como uno le llama. De la pierna, de la canilla, como uno le llama. De la pierna, de la canilla, como uno le llama. De la pierna, de la canilla, como uno le llama. De la pierna, de la canilla, como uno le llama. De la pierna, de la canilla, como uno le llama. De la pierna, de la canilla, como uno le llama. De la pierna, de la canilla, como uno le llama. De la pierna, de la canilla, como uno le llama. De la pierna, de la canilla, como uno le llama. De la pierna, de la canilla, como uno le llama. De la pierna, de la canilla, como uno le llama. De la pierna, de la canilla, como uno le llama. De la pierna, de la canilla, como uno le llama. De la pierna, de la canilla, como uno le llama. De la pierna, de la canilla, como uno le llama. De la pierna, de la canilla, como uno le llama. De la pierna, de la canilla, como uno le llama. De la pierna, de la canilla, como uno le llama. De la pierna, de la canilla, como uno le llama. De la pierna, de la canilla, como
es decir, un poquito más arriba de los tobillos, pero no, da hasta la rodilla. Y después mide otros 1000 metros y da hasta los lomos. Y después otros 1000 codos y ya no se puede caminar. Cuando daba por los tobillos sí se podía caminar. Cuando daba por las rodillas se podía caminar. Cuando daba por los tomos también se podía caminar. Pero ya cuando daba, ya llegó un momento en que no se podía caminar, sino que debía, ¿cómo? Nadarse. Cuando casi llegaba de pronto hasta la altura de la persona. Meditando en esta palabra de Dios, en cierta forma, cuando menciona hasta dónde llega en la parte del cuerpo el agua, se está refiriendo a una articulación. El codo, hay articulaciones ahí, se puede mover el pie. El tobillo, en el tobillo se puede mover el pie. Cuando llega a la rodilla, también se puede articular, ¿qué? La parte inferior de la pierna. Cuando llega a los lomos, uno también puede hacer articulaciones, ¿verdad? Mover las caderas. Es decir, cada vez que llega a una parte y mide los 1000 codos, llega a una parte del cuerpo en donde hay coyunturas, en donde hay ligamentos, y eso permite el funcionamiento de una parte del cuerpo. Primero el funcionamiento de los pies, luego el funcionamiento de la parte inferior de la pierna, luego el funcionamiento de toda la pierna y luego todo el cuerpo. Cada vez que medían el agua, que medían los 1000 codos, era un cambio en una parte del cuerpo. Era un cambio en una parte que producía movimiento, articulación. En el fémur no se mueve en su parte central, no. Ni la parte de los huesos debajo de la rodilla tampoco se mueven. ¿Por qué? Porque son como rectas. El agua llegaba hasta las articulaciones. Primero tobillo, luego rodilla, luego lomos y después todo el ser. Es decir, que cada vez que medía el agua había un cambio. Algo que podía y era capaz de producir un movimiento. Así nosotros en nuestra vida en el Señor, cada vez en que nosotros hay un cambio, cada vez en que nosotros llegamos hasta cierta profundidad, ¿qué pasa? Nosotros cambiamos y crecemos en el Señor. Hay ciertas situaciones, ciertos hechos, circunstancias que el cristiano vive para crecer espiritualmente. La palabra de Dios enseña que las profundidades es sinónimo de un crecimiento en el Señor. Y podemos comparar que cuando el agua llega hasta los tobillos, simplemente nosotros estamos en una comunión con Dios superficial. Después cuando llega hasta la rodilla es que hemos avanzado en la comunión con Dios, sea en la lectura, en la palabra, en el ayuno, en la oración, en la búsqueda de Dios. Cuando llega hasta los lomos es que hemos entrado más en las profundidades de Dios. Y cuando ya las aguas nos cubren totalmente es que estamos en las profundidades con el Señor. Es que estamos en una comunión con Dios verdadera. En una comunión con Dios en donde Dios nos habla, en donde Dios nos exhorta, en donde Dios nos corrige y nosotros nos dejamos moldear por Dios. Hay que entrar en las profundidades de Dios. Y aquí las aguas, cuando la medía, estaba indicando eso, que el cristiano, cuando llega a los pies de Cristo, no entra a la profundidad inmediatamente, sino que el varón de Dios, Jesucristo, lo va llevando uno poco a poco hasta entrar a las profundidades del Señor. Lo va llevando poco a poco a uno
a lograr una madurez espiritual. Lo va llevando poco a poco a uno hasta llegar a una firmeza, a una entereza en Dios. Y eso es lo que Dios quería en una, de pronto, de sus enseñanzas en cuanto al pasaje que acabamos de leer del libro de Ezequiel, capítulo 47, sobre estas aguas, sobre las aguas en las cuales nosotros vamos a entrar. Y esas aguas es las aguas del Espíritu. Cuando subimos de nivel es porque estamos llegando más a lo profundo de Dios. Suponga usted que los primeros 1000 codos es un nivel, los segundos 1000 codos es otro nivel, los terceros 1000 codos es otro nivel, y los cuartos 1000 codos ya es un nivel profundo en Dios. Los primeros 1000 codos, cuando el agua llegaba hasta los tobillos, es el primer nivel. Indica de pronto nuestro crecimiento espiritual. El segundo nivel, cuando llega hasta la rodilla, indica otro crecimiento espiritual. Y cuando llega a las caderas, otro crecimiento espiritual. Cuando ya nos inunda todo, indica aún más otro crecimiento espiritual. Pero el crecimiento espiritual no es que uno vaya a crecer físicamente, sino por el contrario, el crecimiento espiritual, entre uno más crezca, uno se va a humillar más y uno va a descender a las profundidades de Dios, a las profundidades en el mar, en el océano. El trigo, cada vez que da más fruto, él no crece, sino por el contrario, se inclina. ¿Por qué? Porque los frutos hacen que se incline. Entonces, no estoy diciendo que el cristiano tenga 3 niveles, 4 niveles para entrar a las profundidades de Dios. No. Simplemente estoy diciendo que hay niveles para entrar en la profundidad de Dios. Al principio, de pronto, las personas no están comprometidas con Dios. De pronto asisten simplemente a la iglesia. De pronto están alabando, adorando a Dios, escuchan la palabra, la ponen por obra y regresan el siguiente domingo. Pero después esta persona, por la palabra de Dios, hace que en la persona haya unos cambios, hace que haya una transformación, y la persona siente más la necesidad de buscar de Dios. Y es entonces cuando la persona no solamente va los domingos, sino la persona va miércoles, la persona va viernes a la iglesia, la persona va a los ayunos, la persona va a buscar el rostro de Dios. Se le ve más compromiso. Las aguas de pronto están por la rodilla. Después la persona se compromete más y busca predicar la palabra de Dios. Entra al grupo de predicación. Cuando vaya al grupo de predicación, van y predican la palabra. Cuando hay una vigilia, van a la vigilia. Están para el servicio de Dios. Hay una campaña, están ahí sirviéndole a Dios. Ya el compromiso aún es más alto, más superior. Es cuando de pronto el agua llega hasta los lomos. Pero llega un momento en la comunión con Dios que la persona se entrega completamente a Dios. Y la persona depende totalmente de Dios. La persona siempre está en los servicios en la iglesia. La persona está en la actividad de la iglesia. Está siempre apoyando algo que se necesite. Siempre está ahí diciendo presente a lo que requiera Dios en cuanto a una campaña, a un ayuno, a una vigilia. Siempre está presente. Que hay que hacer un mandado, listo, va y se hace. Entra más a las profundidades de Dios, busca el ayuno, busca la hora nona, busca la oración. ¿Por qué? Porque Dios lo está llevando aún más allá. Dios lo está llevando a las profundidades. Y en ese momento, cuando entra a las profundidades de Dios, vea, cualquier cosa que le pida a esa persona en Cristo, lo hace inmediatamente. Nunca va a decir que no. Y si dice que no, después el Espíritu le redarguye y lo termina haciendo. ¿Por qué? Porque ya hay un compromiso total con Dios.
Las profundidades en Dios. Cuando nadamos en esos ríos hermosos, estamos totalmente sumergidos en Dios. Una vez tuve un sueño en el cual me perseguían para matarme. Gente con pistolas, gente con metralletas, y estábamos como en la selva. Y yo corría y ellos venían detrás de mí. Pero llegó un momento en donde llegaba un riachuelo, pero profundo, de unos 7 metros, 8 metros. El agua era transparente y yo me sumergía al agua. Yo no sé nadar, pero yo me sumergí y no sentí miedo. Y me quedé ahí debajo de las aguas y respiraba normal. Respiraba normal. Yo simplemente desde el fondo veía hasta arriba y veía a las personas buscando con un uniforme camuflado, buscando con sus armas, y no me veían. Y yo, abriendo los ojos, lo veía a cada uno de ellos. Yo los podía ver. ¿Qué me quiso decir Dios con este sueño? Que en ese momento estaba en un nivel espiritual profundo, en las profundidades de Dios. Cuando uno está en las profundidades de Dios, Dios se encarga completamente de uno. Cuando uno está en las profundidades con Dios, uno recibe la palabra de Dios. Cuando uno está en las profundidades de Dios, uno confía 100% en Dios. Cuando uno está en las profundidades de Dios, las cosas malas que las pasan, uno no reclama a Dios ni reniega, porque sabe que esas cosas malas que le pasan es para nosotros crecer en el Señor. Cuando uno está en las profundidades con Dios, hay una palabra diferente para uno. Hay una palabra de parte de Dios para nuestro ser. Hay alimentos de pronto que son saludables y que dan ciertas vitaminas, minerales, energía, carbohidratos, azúcares. Pero hay más alimentos que los fortalece más a uno. Hay más alimentos que le da como que más vigor a uno. Los niños, cuando están en su edad de 3, 4, 5 años, ellos hay que darle sopa, porque la sopa los fortalece. La sopa le da fuerza física en su contextura. Y ellos están como rozagantes, su rostro se ve diferente. Así es la palabra de Dios. Hay palabra que nosotros la encontramos de pronto en un nivel, pero hay una palabra más profunda de Dios que uno la encuentra en las profundidades. Hay palabras que son de difícil de pronto entendimiento, que no lo vamos a comprender inmediatamente, sino que tenemos que entrar en las profundidades de Dios para poder comprender la palabra que Dios nos quiere decir, para poder comprender la enseñanza que Dios nos quiere dejar. ¿Y dónde logramos eso? En las profundidades de Dios. Cuando estamos en las profundidades, cuando no estamos en la ribera, sino que estamos en las profundidades de Dios, vamos a recibir bendición de Dios. Dice la Biblia que cuando ya se formó este río, a la ribera de los ríos habían grandes árboles, y yo en el sueño veía árboles a la ribera de ese río, y que había cantidades en las profundidades, peces. Habían peces. Peces es comida, alimento, bendición de Dios. Los peces no están en la orilla. Los peces no están cuando llegaba a los tobillos. Los peces no están cuando llegaba a la rodilla. Los peces no están cuando llegaba las aguas a los lomos. Los peces están ya en las profundidades. Cuando uno
tenía que atravesar ese lugar. ¿En dónde? A nado. Tenía que atravesarlo a nado. Y a su nombre. Es decir, Dios nos bendice, pero la bendición de Dios siempre va a estar cuando nosotros entremos en las profundidades. Va a haber abundancia. Cuando entremos en las profundidades del Espíritu de Dios, de la palabra de Dios, del Señor, va a haber abundancia. La abundancia no está en la orilla. La abundancia no está en la ribera. La abundancia está en los profundos de Dios. Cuando nosotros nadamos en la profundidad del río de Dios, cuando nosotros nadamos en la profundidad del río del Espíritu Santo de Dios, ¿qué va a haber aparte de abundancia, de bendición de Dios? Va a haber salud. Dice la Biblia en el versículo 9, que en la segunda parte donde dice, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán ¿qué? Sanidad. Cuando uno entra a las profundidades de Dios, también uno va a recibir sanidad. Nuestro cuerpo ya no se va a enfermar tanto como antes se enfermaba. De pronto, si uno tiene una enfermedad ya porque Dios se la ha dejado. Timoteo tenía una enfermedad en su estómago y seguro él la había pedido, pero nada, Dios no lo había sanado eso, y Pablo le dice, toma vino por la enfermedad que tiene. No le decía que se emborrachara, no, le decía que tomara algo para que fuera saludable para su estómago. Pablo igualmente le pidió a Dios que le quitara un aguijón en su carne, y Dios le respondió, bástate mi gracia. Cuando estamos en la profundidad de Dios, no nos vamos a enfermar, y si nos enfermamos, gloria al Señor, no va a ser por mucho tiempo, va a ser de pronto por unos días. Eso, claro, también depende de nuestra alimentación. Porque nosotros podemos estar buscando el rostro de Dios, podemos estar buscando la palabra, pero si nos alimentamos mal, claro que nos vamos a enfermar. Pero si nos alimentamos bien y estamos buscando el rostro de Dios y estamos en las profundidades de Dios, la enfermedad no va a tocar tanto a nuestras puertas. Nosotros, en el caso mío, mi esposa y yo, nuestros hijos se enfermaban mucho, pero hemos arreglado cosas como pareja, hemos buscado más el rostro de Dios y ya no se enferman tanto. Antes se enfermaban y le daban fiebre y se sentían mal. De pronto le daba una gripa y la gripa lo cogía fuerte, pero ahora le da una gripita por los cambios de temperatura, pero a los 2-3 días ya, listo, no tiene nada. Y no fue tan fuerte. Es Dios diciendo, yo me estoy encargando. Tú simplemente sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando. Entra a las profundidades, que va a llegar un momento en que ya no vas a caminar, sino que vas a ¿qué? A nadar. Vas a nadar y vas a dejarte llevar por la corriente del Espíritu. Un río tiene corriente, claro que tiene corriente, ¿verdad? Bueno, el río del Espíritu Santo lo lleva a uno en su corriente. Dice la Biblia, Él es el que lo lleva a uno. ¿Y a dónde lo lleva? Por donde Él quiere. Por eso tenemos que nosotros entrar a las profundidades. Hay algo en tu vida, hay algo en mi vida que marcó un cambio, que marcó un subir de nivel espiritual. Hay algo que marcó. Aquí el varón marcaba ¿qué? 1000 codos. En esos 1000 codos había una distancia que recorrer, un camino que seguir. Pero cuando se llegó a los 1000 codos, ya las aguas llegaban hasta la rodilla. Igualmente, hay algo en nuestra vida que nos sucede a nivel espiritual, a nivel físico, que nos hace subir de nivel.
Y esas son las pruebas de Dios. Cuando de pronto nosotros no somos probados por Dios, no subimos de nivel. Pero las pruebas nos llevan a subir a otro nivel. El cristiano no siempre va a estar en prueba. Las pruebas van a ser de parte de Dios. Y siempre cuando uno recorre una distancia, va de pronto a venir otra prueba para Dios subirnos ¿de qué? De nivel. En esos 1000 codos era un solo nivel. Amén. Cuando llegaba por los tobillos era una sola ¿qué? Altura. Es decir, uno vivió una prueba. Para subir, cuando las aguas subían hasta las rodillas, uno crece espiritualmente. Y hay otro nivel. Es decir, que en ese momento, del codo 1000 al codo 1001, las aguas ¿qué pasó? Subieron. ¿Y llegaron hasta dónde? Hasta las rodillas. Bueno, en ese momento Dios nos envía una prueba. Y cuando superamos la prueba, ya pasamos al codo 1001 y empezamos a caminar en un nivel de confianza diferente al de Dios. Cuando de pronto mi esposa y yo no habíamos sido tratados con Dios en las pruebas un 100%, en la enfermedad de pronto sí sufríamos enfermedades y esas cosas, pero cuando nos casamos íbamos a vivir una prueba de parte de Dios en cuanto a la enfermedad. Cuando caminamos y superamos esa prueba, subimos en nivel espiritual. Ya nuestra confianza mejoró en Dios. Y después no vino una prueba al día siguiente o a la semana, no. Pasó un tiempo, es decir, caminamos otros 1000 codos y viene otra ¿qué? Otra prueba. Hay hermanos que siempre dicen, no, estoy en prueba. No. Uno siempre no vive en pruebas. Porque la prueba es para llevarlo a un nivel diferente. Cuando nosotros somos probados y pasamos esa prueba, viene un refrigerio de Dios. Cuando caminamos y llegaba el agua por los tobillos, estaba en los tobillos, teníamos un refrigerio de Dios. Cuando el agua ya subió a la rodilla, en el codo 1001, esa agua y ese nivel estaba ¿hasta dónde? Hasta el otro 2000 codos, amén. 1000 codos más, y 1000 eran ¿cuántos? 2000 codos. Es decir, que uno caminaba con la misma fuerza, uno caminaba con el agua al mismo nivel de la rodilla durante 1000 codos. Y después de esos 1000 codos, en el codo 2000 al 2001 venía otro nivel, ¿verdad? Es decir, otra prueba para subirnos de nivel espiritual. Y para eso son las pruebas, para subirnos de nivel espiritual. Si la persona dice que siempre está en prueba, hay que revisarse. De pronto, de todas esas pruebas, una fue una prueba de Dios y otra fue consecuencia de pronto de sus errores, de sus equivocaciones. De pronto fue consecuencia de la toma de decisiones fuera de la voluntad de Dios. Así que el nivel espiritual en una de las formas lo marca la prueba de Dios. Porque la prueba de Dios hace que el carácter de Dios se forme en nosotros. La prueba de Dios no es para que nosotros fallamos. La prueba de Dios es para crecer espiritualmente. La tentación de Satanás es para hacer caer al cristiano. Pero la prueba de Dios es para llevarlo de victoria en victoria. ¿En qué nivel te encuentras tú? ¿En qué profundidad del Espíritu Santo de Dios está? ¿Cómo yo sé que he aumentado la profundidad en el nivel del río del Espíritu Santo? Cuando la palabra de Dios viene a mí de una manera diferente. Hay momentos en que uno lee la Biblia y no entiende nada, o entiende poquito. Bueno, está por las aguas, por los tobillos. Después uno sigue leyendo la Biblia y uno le pide a Dios, Dios dame, yo quiero entenderla. Y uno entiende algunas cosas, está por las aguas, por las rodillas.
Después uno se mete más con Dios en ayuno, en oración. Padre, yo no entiendo la Biblia, enséñame esto. ¿Qué es lo que tú quieres decir en tu palabra en estos momentos? Y entonces viene la respuesta de Dios. Y cuando uno lee la Biblia, vea, recibe una palabra tremenda. Es porque las aguas están por los lomos. Unos se quedan ahí caminando en esos 1000 codos, devolviéndose, yendo para allá, y otros no. Otros entran a la profundidad y reciben palabra, vea, palabra preciosa de Dios, iluminación, revelación, palabra grande de Dios. Hay muchas personas que se quedan en los 1000 codos. Cuando llegan al codo 1001, vienen y se devuelven y empiezan a caminar por ahí. No pasan al codo 1001, al siguiente nivel. Y algunos pasan al siguiente nivel, pero ya durante años se quedan en ese nivel y no son capaces de seguir al otro nivel. Pero ¿por qué sucede eso? Porque nos acostumbramos, porque creemos que lo que ya hemos recibido de Dios es suficiente, y nunca es suficiente, porque Dios siempre quiere dar más. Dios siempre quiere dar más. Dios siempre quiere bendecir a sus hijos aún más abundantemente. Te pregunto, tú que estás escuchando, ¿tú estás dando vuelta en esos primeros 1000 codos? ¿O estás dando vuelta en esos segundos 1000 codos? ¿O estás dando vuelta en el tercer 1000 codos? Y no quiere seguir más allá a las profundidades de Dios. Es hora de que hay que tomar una decisión y lanzarnos a las profundidades de Dios. Dejar que el varón nos lleve hasta la profundidad del Espíritu Santo de Dios. Ya es hora. No fue ayer, claro que fue ayer, pero Dios hoy está diciendo que es hora entrar a un nivel diferente. Es hora entrar a un nivel de compromiso diferente. ¿Por qué? Porque cuando lo hacemos vamos a crecer espiritualmente. Cuando yo estaba en el Señor a principio de año, los problemas a mí me turbaban mucho. Yo cogía una bicicleta y salía a manejar bicicleta, y manejaba bicicleta fuerte y manejaba bicicleta por ahí, como para salir del problema que estaba viviendo. Pero ya cuando sigo creciendo en el Señor, viene un problema, ya lo tomo totalmente diferente. No salgo a manejar bicicleta, sino por el contrario, la paz de Dios está en mí, el gozo de Dios está en mí, el óleo de la alegría de Dios está en mí, y espero en Dios. ¿Por qué? Porque estoy en un nivel diferente. Tú puedes medirte en qué nivel está. Tú puedes medir en qué profundidad está. Si está en la primera profundidad de la rodilla, si está en la primera profundidad, del tobillo, en la segunda profundidad de la rodilla, en la tercera profundidad de los lomos, o en la cuarta profundidad en donde tienes que nadar para poder mantenerte a flote. Vea, cuando nosotros estamos a nivel de los tobillos, cuando estamos a nivel de la rodilla y cuando estamos a nivel de la cadera, nosotros ayudamos a Dios. Dios nos dice algo, pero en ocasiones le ayudamos. Dios, yo pienso que esto es así. Dios, yo voy a tomar esto así. Y tomamos decisiones ayudando a Dios. Pero cuando estamos en la profundidad, el que nos ayuda es Dios. Porque el agua del Espíritu nos lleva ¿hasta dónde? Hasta la superficie. Y nosotros, ¿cómo se podía pasar en ese tramo? ¿A qué? A nado. ¿Y qué hace que la persona nade? Sino es el empuje del agua. Arquímedes, un físico, descubrió que el agua ejerce una fuerza de empuje sobre los cuerpos que hace que los cuerpos floten. Cuando estamos en las profundidades de Dios,
nosotros no ayudamos a Dios, sino Dios hace que nosotros flotemos, sino que Dios hace que nosotros estemos arriba, sino que Dios hace que Él tome las decisiones. Estamos por los tobillos, las rodillas, somos nosotros los que vamos conduciendo nuestras vidas, vamos conduciendo nuestros pies, pero llega un momento en que es Dios en que nos llena todo y es el que nos mantiene arriba. Es Dios el que nos mantiene en victoria. Tú puedes examinarte en qué nivel de tu vida estás. De pronto en algunas áreas de tu vida estás en un nivel más alto que en otras áreas de tu vida. De pronto en algunas áreas de tu vida está a una profundidad en el río del Espíritu más profunda que en otras áreas de tu vida. De pronto tú en la confianza a Dios está en la profundidad de Dios en algunas áreas de tu vida, pero en otras áreas la confianza en Dios no la tienes en esas profundidades. Por ejemplo, el dinero o el trabajo. Dios provee trabajo y tú sabes que Dios provee un trabajo. Tu esposo, tu hijo, tú siempre han tenido un trabajo y Dios siempre lo ha bendecido con un trabajo. Si queda sin trabajo, tú vas a saber que muy pronto Dios te dará un trabajo. ¿Por qué? Porque tú estás en las profundidades en esa área de tu vida. Pero de pronto en la enfermedad no está a ese nivel de profundidad. Y entonces busca la solución a los médicos, busca por internet, le pregunta a alguien, busca el otro y no depende de Dios. ¿Por qué? Porque la confianza en esa área de tu vida está simplemente por los tobillos o está por las rodillas. Pero es necesario que nuestro crecimiento sea integral. Es necesario que el cristiano crezca, no solamente en la iglesia, sino crezca en el hogar, crezca en el trabajo, crezca en la sociedad, crezca a todo momento. Y a su nombre, gloria a Dios. Dele un fuerte aplauso a Dios, un gloria al Señor, un aleluya. Las profundidades de Dios. ¿Cómo es la interpretación de la palabra de Dios en mi vida? ¿Es leve o es profunda? ¿Cómo es la interpretación de la palabra de Dios en cada una de tu vida? Hace 10 años, 1000 codos atrás, ¿cómo era? Hace 2 años, ¿cómo era tu comunión con Dios? ¿Hemos descendido de nivel? ¿Nos hemos devuelto? ¿O estamos dando vueltas y vueltas y vueltas en un nivel sin seguir al próximo nivel? Yo había descendido en un nivel, en el nivel de la palabra de Dios. Había descendido. No leía la Biblia ya como la tenía que leer. Pero pasó algo en mi vida. No llevaba la Biblia al trabajo ni a cualquier lugar. Y antes la llevaba. Desde el lunes estoy cogiendo la Biblia y la llevo. No la meto en el maletín. No la meto en el maletín. Sino que la llevo en los brazos. La llevo en las manos. Ando con el maletín y ando con la Biblia afuera. Y algunos alumnos ahora se volvió testigo de Jehová, cristiano. No es que yo era cristiano. Algunos sabían, pero otros no. Los compañeros de trabajo sí sabían. Pero ahora no la llevo para mostrar que soy cristiano. No la llevo para de pronto mostrar que leo la Biblia. La llevo para acordarme de Dios. La llevo para acordarme de su palabra. La llevo para acordarme que necesito un 100% de Dios. Para eso la llevo. Porque cuando la llevo, vea, ahora me estoy sintiendo diferente. Ya no, de pronto,
tomo algunas decisiones que no tengo que tomar, ando como que más tranquilo. Aunque no lea la palabra ya está en mi corazón. Pero muchas veces se nos olvida lo que no vemos, pero lo que vemos no se nos olvida. Y a veces se me olvida que yo tengo la palabra de Dios en mi corazón. Pero ahora que llevo la Biblia en mis manos, ya yo sé que tengo la palabra de Dios en mi corazón y que tengo que actuar diferente. Llevar la palabra de Dios en mis manos, ahora he comenzado nuevamente a leerla y entraré más a la profundidad de Dios, porque como que me salí, pero ahora tengo que entrar otra vez a la profundidad de Dios. Esta Biblia pesa, claro que pesa, pero hay que llevarla. El cristiano evangélico tiene que estar con la Biblia. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Qué hace Satanás? Oye, pero mira, tú tienes ese celular, y ese celular tú puedes descargar la Biblia. Léete la Biblia ahí en el celular. Y Satanás me dijo eso. Y comencé a leer la Biblia. Y después la leía menos. Después la leía menos. Después hay un momento en que no la leía. Y así, poco a poco nos vamos, ¿qué? Subiendo al nivel. Nos vamos como que estamos cansados. Vamos al nivel de la rodilla. Vamos al nivel del tobillo. Y no, tenemos que estar siempre ¿en qué nivel? El nivel de las profundidades de Dios. Y a su nombre, gloria a Cristo Jesús. ¿En qué nivel está? ¿Estás en varios niveles, en varias áreas de tu vida? ¿En varios campos de tu vida? Claro, podemos estar en varios niveles. En algunas áreas de nuestra vida, de pronto estamos en las profundidades. En otras estamos por los lomos. En otras estamos por las rodillas. En otras estamos por los tobillos. Pero si estamos en la ribera, en que no hay ni agua en los pies, ya ahí sí es peligroso. Porque el agua, cuando estamos en los pies, al menos ahí sentimos el agua, ¿verdad? Cuando estamos por las rodillas, también la sentimos. Es decir, hay un redarguir del Espíritu Santo de Dios. Hay un redarguir de la palabra de Dios. Pero cuando estamos en lo seco, nada, no hay redarguir. No viene palabra de Dios. Estamos lejos de Dios. Pero es necesario que entremos a las profundidades. No, pero eso se deja para los hombres. De pronto me dirá usted, mujer. No, también usted tiene que entrar a las profundidades de Dios. Que los hombres tengan una revelación diferente, porque así se ha dicho en la palabra de Dios y así ha ocurrido durante años. Porque lo que enseña en la Biblia y a los que le ha revelado la Biblia es hombre. Claro que sí. Pero también las mujeres reciben la palabra de Dios. Amén. En profecía. Porque en el Nuevo Testamento había profetisas. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Pero en todos los ministerios siempre está el hombre. Así que no es excusa mujer. No, porque yo soy mujer. No. También tenemos que entrar en la profundidad de Dios. De pronto Dios no te va a llevar en la profundidad de la palabra de Dios, pero Dios te va a llevar en la profundidad de la oración. Dios te va a llevar en la profundidad del clamor, de la búsqueda, del servicio a Dios. Claro, hay que servir a Dios, hay que buscar a Dios. Las mujeres que hacían en la iglesia se dedicaban al servicio. Otras, como Marta, estaban escuchando la palabra de Dios. Si tú has escuchado la palabra de Dios, también tienes que entrar a otro nivel, ya sea en la iglesia, sea en tu casa, pero hay que entrar a lo profundo. Tenemos que decirle al varón de Dios que nos conduzca, que nos pase al otro nivel. Si estamos en el mismo nivel de hace años, Dios, mándame una prueba para yo subir el nivel. Hay que decirle a Dios, Dios, mándame una prueba para subir de nivel. Porque cuando no nos manda prueba, estamos como sabrosos, bendecidos, estamos tranquilos, las aguas no se mueven, no hay tempestad, ojalá todo fuera así para siempre. Pero no, Dios nos pide que ¿qué?
que entremos a sus profundidades. Y para entrar a la profundidad y subir el nivel de profundidad, tenemos que ser tratados por Dios. En el trato por Dios es cuando vamos a entender. Y cuando nos afirmamos, vea, todo va a ser diferente. Todo va a ser diferente. Siempre he dicho como unas 2 o 3 veces que le he dicho a Dios que me ayude a ser buen administrador. Y Dios me ha dicho palabras. Y Dios me ha dado palabras. Pero nada, terco que soy. Pero tiene que llegar a un momento en que uno vea como que aflicción y esto para decir, está bien Dios, lo que tú me diste lo voy a poner por obra. Y cuando uno lo empieza a poner por obra, oye, todas las cosas como que son diferentes. Las cosas alcanzan, no se acaban rápido. Y si se acaban, Dios provee para suplir. Pero cuando nada, somos tercos, las cosas, vea, se acaban rápido y no hay para suplir. Y entramos en angustia y entramos en agonía. A Arturo Calle, un conocido en nuestro país, le preguntaron, ¿cómo ha hecho usted para progresar tanto? Para tener tantos almacenes. Y él dijo, no deberle a los bancos. No deberle a los bancos. Ese ha sido mi base para el éxito. No deberle a los bancos. Gloria al Señor por él, amén. Porque no le debe a los bancos. Y hizo su emporio sin deberle a los bancos. De pronto nosotros le debamos a los bancos. Bueno, vamos a tratar de no deberle a los bancos. Amén. Conseguir cosas. ¿Abraham le debía a los bancos? Nada. ¿Cuánto vale eso? No te lo regalo. No, ¿cuánto vale? Yo te lo pago. Porque Dios, ¿qué? Dios lo bendijo. Bendito sea el nombre de Dios. David, también, ¿cuánto vale eso? No, yo te lo pago. ¿Cuánto vale? Yo te lo pago lo que valga. Porque Dios lo había, ¿qué? Bendecido. Y tenemos que llegar hasta ese nivel, amén. ¿Y cuando llegamos a ese nivel? Cuando estamos en lo más bajo de las aguas, que Dios se encarga de todo. Cuando estamos en la profundidad, vea, Dios va a suplir todo. Dios va a suplir todo. Pero cuando estamos por la rodilla o por el tobillo, nosotros ayudamos a Dios. Nosotros ayudamos a Dios. No, vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Pero cuando estamos en las profundidades, Dios es el que se encarga de todo. Y a su nombre. Así que vamos a salir de deberle a los bancos. Amén. Yo me estoy proponiendo eso. Bendito sea el nombre de Dios. Y con mi esposa tomamos una decisión firme en que no lo íbamos a hacer más. Vienen cositas de Satanás, pero fuera de Satanás. Ya tomamos una decisión y nos vamos a mantener en esa decisión. Y a su nombre, gloria a Cristo Jesús. Y entrar a la ¿qué? A las profundidades, porque ahí sí hay ¿qué? Peces. Ahí sí hay medicina. Glorificado es el nombre de Dios. Hace como 1 o 2 años, vea, a veces nos gastábamos 100,000, 200,000 pesos en medicina, porque ahí se enfermaba en la casa todo el mundo. Ahora de pronto nos gastamos 1,000 pesos en acetaminofén y ya. ¿Por qué? Porque Dios está y se encarga de todo. Dios se encarga de nuestra economía. Y a su nombre. De pronto le digo la enfermedad porque algunos son tratados en otras cosas, otros somos tratados en otras cosas. De pronto usted no es tratado en la enfermedad, de pronto nosotros sí hemos sido tratados en la enfermedad, usted ha sido tratado en alguna área, pero en todas las áreas Dios quiere que estemos en la profundidad. Y a su nombre, gloria a Cristo Jesús. Es hora de tomar una decisión radical y decirle a Dios, Dios, voy a entrar en la profundidad. Que mi crecimiento no solamente sea en esta área, sino que mi crecimiento sea en la palabra, mi crecimiento sea en la oración, mi crecimiento sea en el ayuno, mi crecimiento sea en la búsqueda, mi crecimiento sea en la finanza, mi crecimiento sea en todo. Bendito sea el nombre de Dios.
Pero si Dios está probándote, espera hasta que Dios te saque de la prueba. ¿Cuántos son? 1000 codos. No es mucho. 1000 codos. De pronto ya te esté faltando 5 codos para los 1000. O de pronto te faltan 200 codos para los 1000. No le estoy diciendo que vaya a medir ahora los pasos, no. Sino es un espacio de tiempo. Un espacio de tiempo. De pronto ya el tiempo se esté acercando para la bendición de Dios a tu vida. O de pronto esté por la mitad. Pero que sea en el tiempo de ¿quién? De Dios. Y a su nombre. Póngase sobre sus pies. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Él vive, Él reina, amén. Y para siempre es su misericordia. Por los tobillos, por la rodilla, nosotros ayudamos a Dios. Pero cuando estamos en la profundidad, Dios es el que nos mantiene a flote. Bendito sea el nombre de Dios. Si tú quieres que oremos por tu vida, yo te invito a que pases al altar. De pronto no has entrado en la profundidad. En algunas cosas sí, en otras no. Yo también paso al altar porque hay algunas áreas de mi vida que estoy en la profundidad, pero hay otras que estoy por el tobillo. Y en esas áreas nosotros ayudamos a Dios. Nosotros le decimos a Dios, Dios, yo también voy a poner mi manito. Yo también voy a poner mi granito de arena. Pero no, Dios no necesita ayuda. Vamos a las profundidades. Vamos a las profundidades de Dios. Dios quiere llevarte a un nivel espiritual diferente. Dios quiere llevarte a un nivel de confianza en Él diferente. Dios quiere llevarte a un nivel de palabra diferente. Dios quiere llevarte a un nivel de oración diferente, que entre a las profundidades. Padre Celestial, en esta hora te pido perdón, Dios. Te pedimos perdón porque muchas veces hemos tomado decisiones. Muchas veces te hemos ayudado. Muchas veces nos hemos equivocado. Muchas veces hemos decidido qué hacer, aunque ya tú hayas decidido qué hacer. Perdónanos, bendito Dios. Usted se encuentra en el dial del cielo. Dios Padre, gracias por tu Hijo Jesucristo. Espíritu Santo, gracias por la transformación gloriosa en nuestro vida. Oremos. 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 De lunes a viernes, la oración de las 10. A ti pedimos, Dios Todopoderoso, que seas tú. 10 de la noche, la oración de las 10. Mi Rey amado, que seas tú, Dios Todopoderoso, con nosotros, mi Rey. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios Todopoderoso, gracias por tu bondad, gracias, Dios. Dios Padre, gracias por tu Hijo Jesucristo. Espíritu Santo, gracias por la transformación gloriosa en nuestro vida. Oremos. 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 De lunes a viernes, la oración de las 10. A ti pedimos, Dios Todopoderoso, que seas tú. 10 de la noche, la oración de las 10. Mi Rey amado, que seas tú, Dios Todopoderoso. Sé que estás aquí. La Iglesia Misión Internacional Encuentro con Dios, en su sede Las Palmas, te invita a sus servicios los días miércoles y viernes a las 7 de la noche. Escuelas dominicales, 7:30 y 10 de la mañana. Servicio familiar, 5:30 de la tarde. Dirección, calle 36B, número 7C08. Ven, no te lo pierdas, te esperamos. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Jesucristo es su única esperanza. Dios Padre, gracias por tu Hijo Jesucristo. Espíritu Santo, gracias por la transformación gloriosa en nuestro vida. Oremos. 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 Oremos.
De lunes a viernes, la oración de las 10. A ti pedimos, Dios. Sé que estás 10 de la noche, la oración. La Iglesia Misión Internacional Encuentro con Dios, en su sede Las Palmas, te invita a sus servicios los días miércoles y viernes a las 7 de la noche. Escuelas dominicales, 7:30 y 10 de la mañana. Servicio familiar, 5:30 de la tarde. Dirección, calle 36B, número 7C08. Ven, no te lo pierdas, te esperamos. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Jesucristo es su única esperanza. Dios Padre, gracias por tu Hijo Jesucristo. Espíritu Santo, gracias por la transformación gloriosa en nuestro vida. Oremos. Oremos. De lunes a viernes, la oración de las 10. A ti pedimos, Dios Todopoderoso, que seas tú. 10 de la noche, la oración de las 10. Cuando, mi Rey amado, que seas tú, Dios Todopoderoso, con nosotros, mi Rey. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios Todopoderoso, gracias por tu bondad. Poder tu rostro ver, precioso Salvador, es mi oración. Haz que sea mi obsesión y que en mi corazón reine tu santo amor, que seas tú mi Dios y te sirva